¿Se atrevería a conducir durante 20 minutos en completa oscuridad cuando un solo momento de distracción significaría estrellarse contra un muro de hormigón con 1000 metros de roca sólida sobre su cabeza? Durante más de 2 décadas, esto fue considerado imposible. Los estudios psicológicos demostraban que ningún ser humano podía mantener la concentración en un túnel de tal magnitud sin sufrir hipnosis de carretera, microsueños o peor aún, dormirse al volante. Y esto solo fue posible gracias a una de las mayores hazañas de ingeniería jamás construidas. Año 1992. Los ingenieros noruegos enfrentan un problema que había detenido proyectos similares en todo el mundo: conectar los pueblos de Lærdal y Aurland a través de las montañas más inhóspitas de Escandinavia. La ruta exterior era una pesadilla. 5 meses al año completamente cerrada por nieve, avalanchas que sepultaban vehículos enteros, conductores atrapados durante días, un trayecto de 5 horas para lo que debería ser 20 minutos en línea recta. La única solución: perforar la montaña. Pero aquí está el problema que nadie había resuelto. Cualquier túnel de más de 15 kilómetros generaba un fenómeno mortal llamado hipnosis de autopista. La monotonía visual, la falta de referencias espaciales, la oscuridad constante, el cerebro humano simplemente se apaga. En Japón, el túnel de Kan-Etsu, de 11 kilómetros, había registrado 47 accidentes en su primer año por conductores que literalmente se quedaban dormidos. En Suiza, el túnel de San Gotardo requería paradas obligatorias cada 8 kilómetros. En Francia, abandonaron un proyecto de 18 kilómetros después de que las simulaciones demostraran que era psicológicamente insostenible. Y Noruega necesitaba construir uno de 24.5 kilómetros. Un cuarto de hora conduciendo en un tubo de hormigón, sin curvas, sin paisaje, sin sol, solo oscuridad, paredes grises y el rugido de tu propio motor. Los psicólogos fueron claros: es suicida. La mente humana no está diseñada para esto. Pero el verdadero problema no era visible desde fuera. Cuando Noruega anunció el proyecto en 1995, la comunidad internacional de ingeniería lo consideró arrogancia nórdica. Estados Unidos tenía el túnel Anton Anderson en Alaska, 4 kilómetros. China, que construía túneles como ningún otro país, no había superado los 18 kilómetros para carreteras. El túnel bajo el Canal de la Mancha era más largo, sí, pero era para trenes, con conductores profesionales y sistemas automatizados. Esto era diferente. Esto era colocar a conductores comunes, turistas, familias enteras, en un entorno que la psicología humana no podía procesar. Un ingeniero alemán del Instituto Fraunhofer lo expresó sin rodeos: no es un problema de construcción, es un problema de neurociencia. El cerebro humano entra en estado alfa después de 8 minutos de monotonía visual. Después de 15 minutos, la actividad de la corteza prefrontal se reduce en un 40%. A los 20 minutos, estás conduciendo en piloto automático, y en piloto automático no esquivas obstáculos. Las aseguradoras proyectaban entre 200 y 300 accidentes anuales. Los expertos en seguridad vial de la Unión Europea recomendaron oficialmente cancelar el proyecto. Pero Noruega tenía algo que el resto del mundo subestimaba: una tradición de 50 años construyendo túneles en las condiciones más extremas del planeta. Y estaban a punto de demostrar que la ingeniería podía hackear la mente humana. Un proyecto que dejó sin palabras incluso a ingenieros estadounidenses y europeos. Porque lo que diseñaron no era solo un túnel, era un teatro psicológico subterráneo. 24.510 metros de longitud exacta. Para ponerlo en perspectiva, podrías colocar 273 campos de fútbol en línea recta dentro de este túnel. La perforación comenzó desde ambos extremos simultáneamente en 1995. 2 equipos de mineros noruegos, separados por casi 25 kilómetros de roca sólida, debían encontrarse en el centro con una precisión de menos de 10 centímetros. 10 centímetros de margen de error después de perforar 12 kilómetros desde cada lado. La montaña que atravesaron alcanza 1.600 metros de altura en su punto más elevado.
Eso significa que, en el punto medio del túnel, hay más de 1 kilómetro de granito ígneo sobre tu cabeza. 1000 metros de roca que ejercen una presión de 260 bares por metro cuadrado. Para contenerla no bastaba con excavar, había que crear una estructura que pudiera resistir el peso de una montaña tratando de colapsar sobre sí misma. Se utilizaron 2.5 millones de metros cúbicos de concreto reforzado, suficiente para construir 25.000 casas. Cada sección del túnel está revestida con hormigón armado de 40 centímetros de espesor, anclado a la roca con pernos de acero de 6 metros de longitud, 200.000 pernos atravesando la montaña como acupuntura geológica. Pero aquí está lo que hace que este túnel sea diferente a cualquier otro en el mundo. No es un tubo continuo, es un ecosistema diseñado para mantener tu mente despierta. Cada 6 kilómetros, el túnel se abre en cavernas de montaña de 20 metros de alto y 60 metros de largo. Espacios que rompen la monotonía visual, que resetean tu percepción del espacio, que le dicen a tu cerebro, aún estás en el mundo real. Y aquí es donde entra la verdadera genialidad. Pero la montaña no quiere este túnel en sus entrañas. El primer enemigo, el agua. A esas profundidades, la montaña está empapada. Durante la construcción, los equipos encontraron acuíferos subterráneos que brotaban con una presión de 40 bares, suficiente para atravesar hormigón como si fuera papel. Tuvieron que instalar un sistema de drenaje de 15 kilómetros de tuberías que evacúa 3.000 litros de agua por minuto. Cada minuto, cada hora, cada día, desde hace 23 años. Si ese sistema fallara, el túnel se inundaría en menos de 48 horas. El segundo enemigo, el calor. La temperatura de la roca a 1000 metros de profundidad alcanza los 35 grados centígrados. Pero cuando miles de vehículos circulan por el túnel, generando calor adicional, la temperatura puede dispararse a niveles peligrosos. Se construyó un sistema de ventilación con 48 ventiladores industriales capaces de renovar completamente el aire del túnel cada 3 minutos. Cada ventilador mueve 150.000 metros cúbicos de aire por hora. Si uno solo de estos componentes fallara, el resultado sería catastrófico. Acumulación de monóxido de carbono a niveles letales en menos de 20 minutos. El tercer enemigo, el fuego. En un túnel de 24 kilómetros, un incendio de vehículo se convierte en una trampa mortal. El humo se propaga a 15 metros por segundo. La temperatura puede alcanzar 1000 grados centígrados. El hormigón se agrieta, el acero se derrite. Por eso se instalaron 15 refugios de emergencia cada kilómetro y medio. Búnkeres de acero y hormigón ignífugo con puertas selladas, sistemas de aire independientes y comunicación directa con los servicios de emergencia. Cada refugio puede albergar 50 personas durante 6 horas. Pero había un cuarto enemigo, y este era invisible. El enemigo más peligroso no era la montaña, era la mente humana. Los estudios de psicología del tráfico eran claros. Después de 10 minutos en un entorno monótono, el tiempo de reacción del conductor aumenta en un 30%. Después de 15 minutos, la probabilidad de distracción se multiplica por 4. El problema es neurológico. Tu cerebro está diseñado para detectar cambios, movimiento, variación, peligro. En un túnel gris y uniforme no hay cambios que detectar. Entonces tu corteza prefrontal, el centro de control de la atención consciente, comienza a desconectarse. Entras en lo que los neurocientíficos llaman estado de automatismo. Tus manos siguen el volante, tu pie sigue el acelerador, pero tu conciencia está en otro lugar. Estás soñando despierto, y en ese estado no ves obstáculos, no reaccionas a frenos, no esquivas. Los ingenieros noruegos lo sabían y diseñaron la solución más audaz jamás implementada en ingeniería civil: iluminación psicodélica. En noviembre del año 2000, el túnel de Lærdal se inauguró oficialmente. 5 años de construcción, 1000 trabajadores, 113 millones de dólares invertidos. Los primeros vehículos entraron con expectación. Los medios internacionales cubrían el evento. Este era el momento de la verdad. ¿Funcionaría? Los primeros estudios fueron prometedores. Los accidentes eran mínimos.
Los conductores reportaban sentirse alertas, enfocados, sorprendidos. Parecía una victoria total. Pero justo cuando parecía una victoria total, surgió una amenaza que nadie había previsto. Los conductores no se dormían, no perdían la atención, pero algo más estaba pasando. Algunos reportaban mareos, otros dolores de cabeza, unos pocos episodios de desorientación al salir del túnel, como si hubieran perdido noción del tiempo. Y entonces, en marzo de 2001, sucedió algo que puso en alerta a todos los ingenieros. Un conductor salió del túnel y no recordaba haber atravesado los últimos 8 kilómetros. No se había quedado dormido, no había perdido el control del vehículo, pero su memoria simplemente no había registrado esos 8 kilómetros. Los neurólogos consultados identificaron el fenómeno: disociación temporal inducida por estimulación sensorial no natural. El sistema de iluminación estaba haciendo su trabajo demasiado bien. Volvamos a lo que hace único a este túnel, lo que hace que tu cerebro no se apague, lo que convierte una cámara de hormigón en una experiencia casi hipnótica. Las 3 cavernas de montaña. A los 6 kilómetros desde cada entrada, el túnel se expande. Las paredes se elevan a 20 metros. El espacio se abre a 60 metros de ancho. Y entonces, la luz cambia. Iluminación LED de espectro completo proyectada sobre las paredes de roca natural. Azul cielo, como si el amanecer hubiera quedado atrapado dentro de la montaña. No es decoración, es neurohacking. Cada caverna está iluminada con un espectro de luz que imita la luz natural del día. Longitudes de onda entre 450 y 495 nanómetros. Exactamente las frecuencias que activan los fotorreceptores melanopsina en tu retina, los mismos que regulan tu ritmo circadiano. Tu cerebro recibe el mensaje: es de día, mantente alerta. Pero no es solo luz, es geometría. Las cavernas tienen formas irregulares deliberadamente diseñadas, estalactitas artificiales, texturas, profundidad. Tu cerebro tiene que procesar información tridimensional nuevamente. Tiene que calcular distancias, estimar espacios, tiene que despertar. Y funciona. Los estudios de tráfico demostraron que la actividad cerebral de los conductores se dispara al entrar en cada caverna. El tiempo de reacción mejora, la fatiga disminuye. Pero había un problema adicional que los ingenieros no anticiparon completamente: la polución. 24 kilómetros de tráfico vehicular en un espacio cerrado. Miles de vehículos diésel cada día, partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono. El sistema de ventilación debe evacuar más de 2 millones de metros cúbicos de aire contaminado cada hora. Los 48 ventiladores funcionan en rotación continua, monitoreados por sensores cada 125 metros. Si la concentración de CO supera 100 ppm, se activa una alarma automática. Si supera 150 ppm, el túnel se cierra. Y aquí está lo aterrador. En invierno, cuando el tráfico es más denso y las temperaturas exteriores caen a menos 20 grados Celsius, el sistema opera al 95% de su capacidad máxima. El margen de error es de solo 5%. Un solo ventilador que falle podría desencadenar una emergencia. El 19 de enero de 2015, el túnel de Lärdal enfrentó su prueba definitiva. Una tormenta invernal sin precedentes, vientos de 140 km por hora, temperatura de menos 18 grados Celsius, avalanchas que cerraron todas las rutas alternativas. El túnel de Lärdal era la única vía de escape. 3.500 vehículos atravesaron el túnel ese día. Camiones, autobuses, ambulancias. Un flujo continuo durante 18 horas. El sistema de ventilación operó al límite. Los niveles de CO rozaron los umbrales críticos. Los ingenieros monitoreaban cada sensor, cada ventilador, cada indicador de temperatura. Y el túnel resistió. Ni un solo accidente, ni una sola falla estructural, ni un solo momento de colapso. Los conductores salieron al otro lado, exhaustos pero seguros. La montaña había intentado aplastarlos con nieve, viento y frío.
Pero la ingeniería humana había creado un pasaje seguro a través de su corazón. En ese momento, la ingeniería humana ganó la batalla. Hoy, más de 20 años después de su inauguración, el túnel de Lerdoll transporta más de 1.000 vehículos al día, 365.000 vehículos al año. Más de 7 millones de personas lo han atravesado. El índice de accidentalidad es de 0.8 por millón de kilómetros recorridos, 4 veces más seguro que las carreteras convencionales de Noruega. El impacto económico es inmenso. La ruta que antes tomaba 5 horas, ahora toma 20 minutos. El turismo en la región aumentó un 300%. Pequeños pueblos aislados ahora tienen acceso a servicios médicos, educación y comercio. Pero el verdadero legado del túnel de Lerdoll no es económico, es científico. Este túnel cambió el futuro de la ingeniería de túneles en todo el mundo. China utilizó los principios de iluminación psicodinámica en el túnel Zhongnanshan de 18 kilómetros. Noruega replicó el diseño en otros 7 túneles. Austria, Suiza y Japón enviaron equipos de estudio. La iluminación LED de espectro variable es ahora estándar en túneles largos. Las cavernas de descompresión psicológica se consideran obligatorias en túneles superiores a 10 kilómetros. Lerdoll demostró que la ingeniería no solo debe vencer a la física, debe comprender la neurología, la psicología, la experiencia humana. Y abrió una pregunta que redefine límites. Si podemos hackear la mente para mantenerla despierta en la oscuridad, ¿qué otros límites humanos podemos superar con diseño inteligente? Únase a nosotros para descubrir las hazañas de ingeniería que desafían los límites de la naturaleza y redefinen lo que la mente humana puede soportar. Suscríbase para más historias de proyectos imposibles que se volvieron realidad. Pero el túnel de Lerdoll ya no es el más largo del mundo. En 2015, China inauguró un túnel de carretera de 28 kilómetros atravesando montañas a 3.000 metros de altitud, con temperaturas interiores que oscilan entre menos 10 grados centígrados y 40 grados centígrados en la misma semana. Y lo que están construyendo ahora en los Alpes suizos supera todo lo que acabamos de ver.